Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Orozco. El día de hoy vamos a hacer algunas sentencias para gestionar las cuentas que tiene el MySQL. Esto en el tema 7 de nuestra actividad 6 de la materia de lenguaje estructurado de consulta, segundo semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Unipanamericana. Bien, entonces nuestra actividad 6 nos dice que el administrador de sistemas de la empresa Net Service System desea asignar 3 nuevos usuarios, los cuales podrán manipular las bases de datos de la compañía. A continuación se le informará a usted los requerimientos necesarios para dar solución a esta tarea. Bien, lo que nos dice la actividad es que debemos crear 3 usuarios y a cada usuario le vamos a asignar algunos permisos para manipular nuestras tablas en la base de datos MySQL. Entonces, para ello pues vamos a ir a nuestra consola de comandos. Y aquí tenemos nuestra consola de comandos de MySQL, y lo primero que vamos a hacer es traer nuestras bases de datos que tenemos, y para ello pues vamos a utilizar el siguiente comando. Vamos a mirar show database perdón, me faltaba una S. Entonces aquí tenemos las bases de datos que tenemos en este momento en MySQL. Vamos a trabajar con la base de datos MSQL1. Entonces vamos a traerla. Entonces use MSQL1. Ya la cargamos y vamos a mirar qué tablas contienen esta base de datos. Entonces para ello vamos a generar el siguiente script: show tables, y aquí nos muestran las tablas que tienen nuestra base de datos: almacenes, clientes, depart, emple, fabricante y programas. Bien, ya que traemos esta base de datos con nuestras tablitas, vamos a empezar a realizar nuestra actividad. Lo primero que nos dice es que debemos crear 3 usuarios. En esos 3 usuarios pues vamos a dar el siguiente comando para crearlos. Entonces create user, entre comillas vamos a colocar el nombre de nuestro primer usuario, que sería usuario 1, cerramos comillas y corremos nuestro script. Entonces aquí nos dice que correctamente se hizo la afectación de esa línea. Entonces vamos a crear nuestro segundo usuario y nuestro tercer usuario utilizando el mismo script que hicimos anteriormente. Bien, ¿cómo podemos verificar de que fue realmente creados estos usuarios en MySQL? Entonces vamos a generar nuestro siguiente script para visualizar esa parte. Entonces vamos a darle select user from MySQL usuarios, y corremos nuestro script. Sí, se me fue una S más, perdón. MySQL user. Bien, aquí corremos este script y nos dice que entonces los usuarios creados dentro de MySQL tenemos al usuario 1, usuario 2, usuario 3, MySQL sys y el usuario root, que es el usuario original. Bueno, entonces, ¿qué sigue nuestra actividad? Nos dice que el usuario 1 tendrá permisos de seleccionar, insertar, de actualizar y de insertar nuevamente para la base de datos MySQL 1 y todas las tablas que la componen. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente script para darle esos permisos a ese usuario 1. Entonces nuestro primer comando sería grant select, que es lo que primero nos pide, luego coma que ese usuario va a insertar, coma, y que va a actualizar, update. ¿Listo? ¿En dónde? Pues va a ser en nuestra base de datos, que es MySQL 1. ¿Y en qué tablas? Entonces el ejercicio nos dice que en todas las tablas. Para decir que estas tablas utilizamos el al asterisco, eso significa que vamos a hacer esos comandos para hacer en todas las tablas.
¿A quién le vamos a dar ese privilegio? Pues vamos a darle privilegio al usuario 1. Cerramos comillas y corremos nuestro script. Entonces dice que se afectó correctamente la línea. Entonces vamos ¿cómo podemos comprobar de que realmente se hizo esos parámetros para ese usuario? Pues con el siguiente script. Entonces vamos a darle show grants from usuario 1. Entonces vamos a mirar qué parámetros, qué permisos tiene nuestro usuario 1. Usuario 1. Bueno, entonces aquí nos quedó un error de sintaxis. Vamos a corregirlo nuevamente. Entonces show grants for, bueno, acá nos quedó, no es from, sino es for usuario 1. Corremos el script y ya aquí nos dice que el usuario 1 tiene permisos de seleccionar, insertar, actualizar en nuestra base de datos en todas las tablas, es lo que nos dice esta escritura. Bueno, entonces ya hicimos nuestro primer punto de nuestra actividad. Luego el segundo punto me dice que el usuario 2 tendrá permisos de seleccionar, insertar en la base de datos MSQL1, pero solo a las tablas fabricantes, clientes, emple y almacenes. O sea que aquí ya nos restringe que este usuario 1 no va a tener permisos para las tablas de, ya le digo, las tablas de depar y de programas. Entonces esas dos tablas no va a tener privilegios a sus usuarios. Entonces vamos a hacer la siguiente script para darle esos permisos a sus usuarios. Entonces también vamos a utilizar por aquí este comando que ya hemos utilizado, grant select, que va a seleccionar. Ese usuario va a insertar nomás. Entonces aquí vamos a quitar el actualizar, quitamos esta coma, en donde en MySQL L1 en qué tabla. Entonces vamos a empezar a colocar acá ya la restricción. Entonces acá me dice que es en la tabla fabricante, cliente, empleados y almacenes. Entonces arrancamos. Sería fabricante, la tabla fabricante. ¿Para qué usuario? Pues para el usuario 2. Y fabricante, quedó mal, fabricante, en el usuario 2, y corremos nuestro script. Dice que se afectó correctamente, entonces sigamos con la siguiente tabla. Pero si ustedes quieren verificar de que realmente se hizo, nuestro comando hizo o se ejecutó correctamente, podemos volver a mirar con show nuestro usuario 2 a ver qué privilegios ya tiene. Entonces aquí ya se montó el primer privilegio, que es seleccionar, insertar en la tabla fabricante de la base de datos MySQL. Entonces el script que hicimos anteriormente quedó correctamente. Entonces vamos a hacer la siguiente script para darle beneficios a la tabla cliente. Corremos el script correctamente. Seguimos con la tabla, miremos por acá, emple y almacenes. Entonces borramos por acá emple, corremos el script, y el segundo sería, o el último, perdón, sería almacenes. Y correcto, vamos a mirar con show para ver si nos quedó cargado todo. Bien, correcto. Por acá tenemos nuestro usuario 2 con seleccionar, insertar en tabla fabricante, emple, almacenes y cliente. Entonces nos quedó bien las sentencias que hicimos anteriormente. Sigamos. Entonces nuestro usuario 3 tendrá permisos de seleccionar, de actualizar para la base de datos MySQL 1, pero solo a las tablas depar, almacenes y programas. Aquí ya tenemos solamente 3 tablas y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el usuario 2. Entonces arrancamos con el usuario 3 y nos dice que va a tener posibilidades de seleccionar,
y de actualizar. Update en MSQL1 en la tabla depart en usuario 3. Corremos el script, como dice, se generó correctamente. Luego me dice que en el usuario 3 en la tabla almacenes y programas. Entonces por acá borramos depart almacenes. Aquí me quedó mal escrito almacenes. Correcto, y programas. Entonces vamos a verificar con la sentencia show para mirar cómo nos quedó nuestro usuario 3. Bien, entonces acá nos dice que el usuario 3 tiene privilegios para programas depart almacenes de seleccionar y actualizar. Listo, entonces aquí ya le damos cumplimiento a nuestro tercer punto. Vamos a ir a nuestro cuarto punto que nos dice: hay que retirar los permisos de insertar al usuario 2 de la tabla fabricante. Entonces vamos a mirar un comando nuevo que es el comando revoke, que nos va a revocar ese permiso que tenía ese usuario. Entonces el usuario es que nos pide el ejercicio. Entonces insert, que es lo que no queremos que haga, insert on base de datos MSQL1 en la tabla fabricante. En la tabla fabricante, ¿para quién? Pues para el usuario 2, que es el ejercicio que nos pide. Entonces from, entre comillas, usuario 1, usuario 2, cerramos comillas y corremos nuestro script. Dice que se afectó correctamente nuestra sentencia. Entonces vamos a verificar con show el usuario 2 para ver si nuestra sentencia se hizo correcto. Entonces acá nos dice, o el ejercicio nos decía, que teníamos que eliminar el privilegio de insertar en la tabla fabricante. Entonces vamos a mirar select fabricante. Si ustedes se dan cuenta, no tiene la opción de insertar. Entonces nos quedó bien nuestra sentencia. Sigamos. Entonces el punto quinto, el último, nos dice que debemos retirar todos los permisos al usuario 3 y luego eliminarlo completamente de los usuarios. Entonces para ello utilizamos el mismo comando, rebook. Aquí vamos a seguir todos con MSQL, nuestra base de datos MSQL1. Bueno, pues aquí como no utilizamos, aquí si recordamos, por acá tenemos nuestras tablas tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas, pero para el usuario 3 solamente utilizamos 3 tablas. Entonces no podemos decirle que nos eliminen todas las tablas de una vez. Por ello entonces tenemos que hacer o revocar los permisos para tabla por tabla. En este caso sería pues para la tabla, la primera sería programas, from, entre comillas, usuario 3. ¿Sí? Entonces acá tenemos usuario 3. Nuestra primera tabla sería programas, y claro que estamos haciendo eso. Y vamos a correr nuestra sentencia a ver cómo nos quedó. Bueno, tenemos un error de sintaxis. Vamos a generar un nuevo rebook 2 con SQL1 en programas from. Bueno, acá me quedó esta U donde no debía ir. Listo, usuario 3. Vamos a correrlo nuevamente. Correcto, se afectó correctamente. Bien, acá lo que hicimos fue quitarle ese permiso del usuario 3 en la tabla programas. Hacemos en nuestro script nuevamente y vamos a quitarle
los privilegios, los permisos en la tabla depar y en la tabla almacenes. Listo, entonces acá lo que hicimos fue que le quitamos todos los permisos al usuario 3 en esas tablas. Vamos a verificar de que nos haya quedado bien nuestra sentencia o nuestro ejercicio. Entonces vamos a utilizar el comando show para el usuario 3, que es el que estamos utilizando. Y aquí, como ustedes se dan cuenta, no aparece ningún privilegio, ningún permiso para este usuario. Entonces aquí teníamos los 3 bases de datos, las 3 tablas en nuestra base de datos, y acá no aparece ninguna. Significa que el ejercicio o la sentencia que utilizamos anteriormente pues nos cumplió los parámetros que nos pedía el ejercicio. Luego me dice por último que elimínelo completamente, entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces para eliminar pues utilizamos la sentencia drop user y entre comillas el usuario que queremos eliminar. En este caso sería usuario 3. Cerramos comillas y corremos nuestra sentencia. Se generó correctamente, entonces vamos a verificar de que se haya eliminado el usuario 3 de nuestros usuarios. Entonces vamos a darle show, la sentencia show para el usuario 3. Entonces bien, acá nos aparece que el usuario 3 no está en nuestra host. Entonces eso significa que ya quitamos el usuario 3 pues, de todos los usuarios que tenemos en este momento en MySQL. Bien, hasta ahí pues ese era el ejercicio que nos pedía la actividad 3, la creación de los usuarios, la asignación de los permisos, la comprobación de los permisos asignados a cada usuario, la eliminación del permiso a usuarios y la eliminación del usuario que fue el usuario 3. Bien, muchísimas gracias, eso es todo.